nos privilegian cada día con su audiencia. A ustedes va dedicado la programación que de 10:30 a 12 del mediodía cada día llevamos en Cátedra Médica, porque aquí la salud merece respeto. Hoy es lunes y los lunes los catedráticos. Hoy tenemos un tema bastante interesante. César Zapata, doctor en psicología, la licenciada Diane Bisonó, de la Fundación Fénix, Fidel Lorenzo, sociólogo, el uso y el abuso del alcohol en las fiestas navideñas y el efecto, el impacto que tienen en la salud tanto física como mental. Lisania Salcedo, muy buenos días. Buenos días, doctora Mauri García. Muy felices de iniciar una nueva semana aquí en Cátedra Médica, como siempre educando a la gente, sobre todo en esta época del año en donde la gente suele tomar algunas decisiones que después tienen un efecto negativo en su salud. Por eso traemos este programa que sabemos que será de mucho beneficio para la gente que nos escucha. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buen día, Lisania, a Mauri, Nelson, Ricardo Nieves y todo ese público que siempre nos sigue, Isidro, Ismael, por ponernos en contacto con ese público tan bello que tenemos nosotros. Así es, así es. Y a la gente que nos escucha también recordarle, doctor, que durante esta hora y media de programa pues tienen la oportunidad de llamarnos. Para nosotros es importante conocer lo que usted piensa, lo que a usted le inquieta y puede hacerlo a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Así mismo es. Y mira, y ustedes también tienen la oportunidad, nosotros transmitimos como emisora matriz a través de Rumba 98.5 y a través de Instagram, a través de la repetición, para todo el Cibao 101.1, pero también lo hacemos a través de la internet, a través de Instagram, @rumba985fm y el canal en vivo en YouTube que es Rumba FM. O sea que ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través de la internet, puesto que el mundo de hoy es un mundo que nos permite llegar más lejos por la maravilla de la internet. Doctor Ricardo de la Cruz Nieves. El doctor Nieves hoy tiene un permisito, está vacacionando, así que se disculpó por no poder acompañarnos en el día de hoy. Bueno, perfecto. Lisania, nosotros tenemos la responsabilidad cada día de orientar a la población trayendo temas que sean temas pertinentes, que aporten información valiosa para que las personas conozcamos cuáles son los beneficios, cuáles son los maleficios que tiene una actividad cualesquiera o, en el caso en particular, una condición, una práctica. Y es el caso del uso y del abuso del alcohol. El alcohol, que es una sustancia química que va socialmente, de hecho se habla del alcohol como la droga social, como una sustancia que pues socialmente es aceptada, es legal, a pesar de que existen comunidades, existen culturas donde el consumo del alcohol está proscrito. Es el caso de los muchos países musulmanes, pues tienen proscrito su consumo. Sin embargo, si adentramos en los anales de la historia, el consumo del alcohol está ligado con la misma sociedad y pues evidentemente se usaba en las épocas más antiguas en ceremonias religiosas, en actividades festivas y de hecho en Europa llegó a ser consumida por los peligros que representaba el consumir agua en un momento determinado, porque el agua se convirtió en Europa un vehículo, y sigue siendo, naturalmente las aguas maltratadas se convirtieron en un peligro de su consumo y llegó a ser el alcohol en un momento determinado más consumido que el agua. Sin embargo, el alcohol y sus efectos físicos, sus efectos mentales, sin lugar a duda que legan, hay una herencia cada año de
altas mortalidades, de altas discapacidades. El caso, por ejemplo, de nuestro país, que tiene una de las estadísticas, de los récords negativos más altos del planeta en relación a la muerte en choques de tránsito, y otros aspectos que en el curso de hoy nosotros vamos a estar observando de la mano de estos profesionales de la conducta, tanto la conducta humana como lo que tiene que ver con la conducta social, con relación a el uso y el abuso del alcohol durante esta época. Yo pienso que el hecho de que las personas entiendan cuál es el efecto que va a provocar si nosotros nos planteamos el uso racional, pues pudiéramos nosotros tener una ganancia. Si la gente entiende el efecto que provoca en el hígado, en los vasos sanguíneos, en su cerebro, en el cuerpo, en el sistema musculoesquelético, por lo que decíamos, tantos traumatismos que se provocan en las carreteras mediados por esta sustancia. Entonces, definitivamente que se impone el conversar un poco sobre el uso y el abuso del alcohol en las fiestas que son nacionales, en las fiestas que se hacen, y en el caso particular esta que es a escala mundial, a las fiestas navideñas. Y entonces vamos a ver el efecto que tienen, cómo impactan en nuestra salud física y mental. Así es. Bueno, de inmediato saludar, doctora Amaury García, a nuestros panelistas en el día de hoy. Tenemos al doctor César Zapata, doctor en psicología. Tenemos a la licenciada Dayan Bisonó, quien es la presidenta de la Fundación Fénix. Nos acompaña también Fidel Lorenzo, quien es sociólogo, y el licenciado Fausto Guzmán, quien es psicólogo clínico por parte de la clínica Clarion. De verdad, nosotros muy agradecidos de que hayan aceptado el estar con nosotros hoy aquí en este lunes de catedráticos. Y así mismo es. Y bueno, yo creo que la primera pregunta, justamente, Lizania, sí, es en ese mismo orden, para César Zapata. César, ¿cómo estás? Buenos días. Está muteado, doctor César Zapata, por favor, verificar su audio. Ahora me escuchan, Sí, buenos días. Ahora sí, buenos días. ¿Cómo tú estás, César? Yo ando un poquito disfónico, pero bien. Estás bien, ¿no? Y contento de estar en contacto con ustedes en este periodo ya navideño, cuenta regresiva para el 2023. Sí, tenemos pendientes ahí todo un año completo. Ya, pues esta última etapa del año 2022, pues estamos en los preparativos de las fiestas de la Navidad, de la natividad del nacimiento de Jesús para el mundo cristiano, y la Nochebuena y la Nochevieja y el Año Nuevo, y todo esto entonces son celebraciones y celebraciones. De hecho, en estos días probablemente nosotros tenemos en promedio unas 10 actividades a las que somos invitados, y todo eso mediado por el alcohol, las grandes comidas y todo eso. El tema de hoy, César, es el uso y el abuso del alcohol y el impacto que tiene esta sustancia socialmente aceptada en el mundo, salvo algunas excepciones, y no solamente en lo físico, sino en lo mental. Nos gustaría justamente iniciar contigo como psicólogo o doctor en psicología, para que tú nos expliques el papel que juega el alcohol en las sociedades en el día de hoy. Mira, lo primero que hay que entender es el problema epidemiológico, que es una falla fundamental en la salud en República Dominicana. La falta de estadísticas claras que estén relacionadas con los efectos negativos de una serie de consumos, en este caso del alcohol. En Estados Unidos hay clara estadística de una correlación entre trastornos depresivos y consumo de alcohol. Las personas que van a los programas de desintoxicación pues presentan generalmente esta doble condición. Cuando digo correlato, quiero decir que ni una cosa ni la otra puede considerarse causal
sino que ocurren simultáneamente. Trastorno depresivo y consumo de alcohol, alcoholismo. Entonces ese es el primer problema. El segundo son los mitos que genera la propia publicidad, ¿verdad? A través de un mecanismo pavloviano de condicionamiento. ¿Qué significa esto? Sí. Asociar una sustancia con otra para asociar una sustancia con otra o asociar un estímulo con otro para transferir las cualidades de uno al otro. En este caso, celebración, consumo de alcohol. Sexo, consumo de alcohol. Y resulta que... Sí, doctor. No es una sustancia para celebraciones. Pero por otro lado, el alcohol es un vaso... Ahí te perdimos. No me decías que no ¿me es una escucha? sustancia para celebrar. No, porque se supone que se correlaciona de manera positiva con la depresión. A mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de trastorno depresivo. Entonces, es una incongruencia que se asuma como una sustancia para celebrar. Lo segundo es el alcohol y la sexualidad. Todo el mundo sabe que el alcohol es un vasoconstrictor, es decir, reduce el flujo sanguíneo, que es entra juega un menos papel... sangre al pene y entonces hay menos posibilidad de una buena erección, es lo que tú estás diciendo. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Sí, menos sangre a los cuerpos cavernosos del pene y por tanto menos esperanza de una erección satisfactoria. Sin embargo, se ha asociado sexualidad y festividades con alcohol. Por consiguiente, allí hay una, digamos, una habituación, un condicionamiento de la conducta social para el consumo del alcohol, asociándolo realmente con dos eventos que son quiméricos. Ni uno ni otro mejoran con el uso del alcohol. Entonces hay que hacer un llamado también para entender qué es, qué se puede considerar como adicción en el caso del consumo de alcohol. Hay una cantidad, por ejemplo, si usted consume más de 2 copas de vino, no estamos hablando de algunos alcoholes por ahí que tienen una gradación bastante alta, si usted consume 2 copas de vino, ya usted produce un importante efecto en el sistema nervioso. Importante efecto en el sistema nervioso, que lo inhabilita para lo que se llama movimientos de sintonía fina, que el doctor como neurólogo conoce bastante de esto. Pero si usted hace de eso un hábito, usted está ya rumbo a ser adicto a la sustancia. La idea de que yo consumo porque yo quiero es la frase con la que la mayoría de las personas que terminan yendo a Alcohólicos Anónimos se han iniciado en la adicción al alcohol. No, yo no soy adicto, yo lo consumo porque yo quiero, cuando yo quiera lo puedo dejar, pero no es cierto, porque la concentración en el torrente sanguíneo de una determinada cantidad de alcohol va impactando el sistema y por tanto se generan adicciones. Muy bien. César, César, páralo un segundo ahí. Sí. Vamos a ver qué nos dice la licenciada Diane Bisonó. Muy buenos días, Diane, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Primero que todo, súper agradecida por la invitación y por tenernos presente esta mañana acá. Primero para hablar de un tema que es extremadamente preocupante, porque la realidad que así como iniciamos hablando de celebración, cada vez que hablamos de celebración, siempre está el alcohol en el medio. Sí. Nunca está la celebración per se, es la celebración con alcohol. El alcohol se ha vuelto una parte fundamental de lo que es nuestra sociedad, y el poder compartir, y el poder socializar, y el poder funcionar. Y así como decía el doctor, óyeme, el alcohol, para llegar a una dependencia, a una adicción, hay que pasar por un uso, y ese uso por un abuso, y ese abuso a una dependencia. Sí. Y de repente yo empiezo tomándome un traguito social y ya de repente necesito consumir todos los días para poder sentirme bien conmigo mismo. Y al final el alcohol genera muchísimas situaciones. Así como dijo el doctor, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central.
y hay muchas comorbilidades, como el tema con la depresión y la ansiedad. Por eso, lo primerito es que cuando tú vas a un médico psiquiatra y te dan un medicamento, lo primero que te dice es no consumas ni alcohol ni ningún tipo de droga. Claro. Porque tenemos que ser realistas. El alcohol es una droga psicoactiva que altera el funcionamiento del cerebro y afecta todos mis niveles del previo funcionamiento global, en el nivel académico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de todas mis relaciones interpersonales. Entonces, cuando ya hay algo, una sustancia psicoactiva que me está afectando en todos mis niveles de funcionamiento global, es donde yo tengo que empezar a decir, espérate, aquí hay una situación que se me está saliendo de las manos. Entonces, ¿qué pasa? En esta sociedad, por eso digo que debe ser una responsabilidad de todos como sociedad. Hemos normalizado el consumo. Hemos normalizado el consumo de tal que lo más natural cuando tú llegas a un sitio es que te brinden un traguito de alcohol y que te reciban con alegría con un traguito de alcohol. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué se ha normalizado tanto? ¿Y desde cuándo hemos inculcado inclusive a los niños y a los jóvenes al consumo de sustancia, a aprender a consumir en casa, sí, para que aprendan a consumir, claro, cuando salga afuera? Claro. Una época extremadamente preocupante, porque ahora en Navidad es donde hay muchísima más permisividad, hay más complacencia, ahí vienen las fiestecitas, vienen los permisos, y de repente se normaliza lo que es el abuso. ¿Por qué? Como es una droga legal, ¿verdad? Que decimos que, porque tenemos una falsa creencia, que creemos que todo lo legal no hace daño. Y la realidad es que cada organismo es muy distinto. Y lo que te hace bien a ti quizás no me hace bien a mí. Y lo que me hace mal a mí quizás no te hace mal a ti. Entonces, cada organismo es distinto. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y hemos normalizado como el abuso, estas seguidillas que dan cuando empieza el consumo de sustancias, las borracheras, las resacas, es algo que se ve muy común. Y no le prestamos atención a esto. Inclusive, el alcohol como un tema de salud pública en general. Fíjate que nosotros acabamos de hacer ahora, la fundación junto con la clínica Clarion, acabamos de hacer un simposio que era alcohol, drogas y accidentes de tránsito. Lo acabamos de celebrar hace un mes atrás en conmemoración al Día Mundial Sin Alcohol. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que queremos hacer es concientizar a la sociedad que es que ni una gota de alcohol es segura para el organismo. Claro. Y no estamos hablando de prohibición, estamos hablando de concientizar y psicoeducar de qué es lo que estamos haciendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro cerebro. Porque así mismo como es expresor, pues así mismo va disminuyendo esa actividad del cerebro. En este simposio que realizamos hace 2 meses, hablamos del alcohol, las drogas y los accidentes de tránsito. Y hay una cifra que me marcó mucho y me llamó mucho la atención. Y es que en el 2021, la causa número 1 de muertes en República Dominicana es por accidente de tránsito. Y ya tú te imaginas la cantidad de ellos que están incluidas en el tema de la bebida. Sí, la causa número 1. Ajá, escúchame, perdón. Yo te podría decir, en adición a eso que tú señalas, mira, primero que yo tengo ya hace muchos años hablando de que las muertes en los choques de tránsito tienen de todo menos accidentes. O sea, ahí hay una gran imprudencia. ¿Por qué? Porque la ley establece cómo usted debe, bajo qué condiciones usted debe guiar un vehículo de 4, de las ruedas que sea, o de 2. En segundo lugar, nosotros tenemos unos estudios, me parece que fue en el año 2014 que lo hicimos, en el Hospital Neira Lora, donde vinculábamos alcohol y a choques de tránsito sobre el 70% y el 90% de las muertes ligadas a esta sustancia. Entonces, realmente yo creo que es necesario este tipo de simposio, de actividades, tomarlo en serio, porque ya tú has dicho que de la mano de Clarion, ustedes Fundación Fénix y Clarion, además mencionaste otra institución, ¿no? Que sí mencionaste la institución. No, Fundación Fénix y Clínica Clarion. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el papel de Ministerio de Salud Pública en ese tipo de actividad? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los centros de pensamiento? ¿Por qué? Porque esto es una situación muy seria que probablemente tenga, por el impacto que hace justamente la industria licorera, porque tú has dicho la normatización, y en breve me interesa escuchar
la opinión de Fidel Lorenzo como sociólogo. No sin antes, Fausto Guzmán, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Placer estar por aquí. Adelante, Fausto, nos interesa la parte introductoria, tu versión de este tema, uso y abuso del alcohol justamente en esta época, en la época de las fiestas navideñas, y el impacto que tiene en yo voy por la misma línea de mi compañera, y usted mencionaba algo que no es cómo empieza la situación, sino es cómo termina. Muchas de las personas que llevan buscando ayuda a la clínica y también a cualquier otro centro o organización que trabaje con adicción, con este tema de alcoholismo, pues nunca se imaginaba que podía llegar a ese nivel con un internamiento en una clínica, con un accidente de tránsito, con una sobredosis, con una ingesta de alcohol que lo pueda llevar a la clínica, porque hay un sentido de control que es como pensar que pueden manejar de manera ilusoria, una ilusión. De que lo puedo controlar. Controlar, manejar. Y no existe, no existe. Ya mi compañera hablaba de lo que es el proceso de evolución, uso, abuso. Y entonces, cuando tú entras ahí en esa etapa, no hay un estado de manejo adecuado. Tú estás en un terreno peligroso que en cualquier momento se te puede salir de la mano. Nosotros también a nivel clínico, con criterios, ya para entender que una persona tiene ya dependencia, que ya cuando llamamos adicción, pues tenemos algunos criterios clínicos, que tiene que estar una persona ya obsesivo y compulsivo hacia ese pensamiento obsesivo que me dice, una vez yo pueda hacer contacto con ese trago, llega el alivio a mi cabeza. Me gustaría estar en contacto porque hay un brote de dopamina en ese cerebro. Una gratificación instantánea. Una gratificación. Y como usted decía al inicio, muchos quedan enganchados porque a veces tengo un tema de melancolía, de una situación de separación, un duelo no resuelto, un tema emocional. Y entonces quisiera resolverlo con un tema relacionado al alcohol, pero también un depresor que lo que hace es que se agrega y entonces tiene una situación que agrava más a ese malestar ya preexistente. Y entonces agravo la situación y lo que quedo es preso ahí. Entonces, actualmente, ahora en la fiesta navideña, no hay, todo el mundo está un consumo de medido y este tipo de programa y de actividad que nosotros hacemos tanto en la fundación, es como prevención, porque cuando ya llegan a una clínica, están las consecuencias ahí. Claro. Que se nota, ya hemos tocado fondo. Ya hemos tocado fondo. Entonces, lo más importante es concientizar lo que es con la capacidad de entender que no hay un manejo seguro en el tema de ningún tipo de sustancia. Porque en cualquier momento se puede salir de la mano y luego entrar en una compulsión que ya obsesivo y compulsivo y una dependencia. Ahí tenemos un criterio clínico para ya estar una persona, un alcohólico, un adicto en potencia y función. Así es. Fidel Lorenzo, sociólogo, invitado hoy aquí en este panel en el cual hablamos sobre uso y abuso de alcohol durante las fiestas navideñas y el impacto que esto tiene en la salud física, mental y también a nivel social en el individuo. Y nos gustaría conocer su opinión. Ya hablaba Dayan de cómo el consumo de alcohol puede tener un impacto en el sistema nervioso, en el cerebro, en el tema de los trastornos depresivos. Nos gustaría que usted pudiera hablar entonces como sociólogo de cómo afecta la parte social, la parte económica también del individuo que se hace dependiente de este tipo de sustancias. Bueno, muchas gracias por darme parte en este panel. Para nosotros, como parte igual de una fundación que trabaja en diversas áreas de la vida, básicamente enfocado en la familia, la educación. Acabamos de realizar un congreso que se llamó Familia, Sociedad y Violencia. Precisamente tratando de hacer una reflexión y un llamado hacia la atención de la salud mental. Porque este incremento
que ya lo teníamos, porque nosotros ahora hablamos mucho que la pandemia, que trajo todo, no, pero ya eso existía. La pandemia desnudó todo. Exactamente, lo desnudó, pero ya esa es una realidad que existía desde antes de, incluso algunos estudios dicen que durante la pandemia el consumo de alcohol aumentó. O sea, la gente bebió más en tiempo de pandemia. Buscar una manera de cómo canalizar esos sentimientos y emociones. Desde sus hogares, y eso fue algo que igual afectó a toda la familia. El consumo de alcohol, de hecho, afecta a la familia. Aún no se consuma en el hogar. Y en la República Dominicana, más que quizás en otros países, tenemos muchas facilidades para el consumo de alcohol en la calle, en las fiestas familiares. Y todo esto, de verdad que lo que produce es una gran cantidad de marginados, que luego hay que hacer una gran inversión en centros de rehabilitación y son pocos los que logran hacer reversible. O sea, hay que invertir demasiado y luchar contra eso. Yo, como padre de familia, he sido víctima. Por ejemplo, yo tenía un vecino que me robaba hasta la manguera que quedara en el patio para consumir. Y a un extremo que un día tuve que ir a la policía, y cuando llegamos a la policía, el policía me dice, mire, para yo poder dejarlo preso, usted tiene que traerme algo que usted entienda que él se iba a robar. Lo encuentro dentro de mi casa y regreso rápido a la casa y llevo un inversor de solar como prueba, ¿no? Y cuando estamos frente al teniente, el tipo me dice, mire pastor, delante de Dios, usted sabe que yo no me iba a robar eso. O sea, él me está confrontando a mí y está diciendo, ok, es verdad, usted me encontró dentro de su casa, pero usted sabe que yo no me iba a robar eso. Llegó un punto que yo llevé al tipo a un centro de rehabilitación, yo mismo pagué para internarlo, porque quería ayudarlo y a la familia, que era muy buena. Y cuando lo llevo al centro, lo dejo allá, de regreso se me daña el vehículo, invierto más de 50,000 pesos para repararlo y el tipo se fugó a los 2 meses del centro de rehabilitación. Y ahí está, o sea, no sirve ni para su familia ni para sus hijos, y es una amenaza que perturba a toda la comunidad. O sea, el efecto no solamente se queda a lo interno de la familia, sino de los vecinos y del barrio entero y de la sociedad. Por ende, a mí lo que me preocupa es que esta práctica cada vez se normaliza más. Yo veo una señora muy buena, ella muy buena cristiana, que le gusta el vino, y de repente comienza a enseñar a su hija de 10 años a probar el vino. Ven, mi hija, pruébalo para que te vaya acostumbrando. Y cuando crezca y entonces salga con los amiguitos por ahí, ya tú sepas lo que es eso. O sea, hasta ese punto estamos llegando. Y estoy hablando de personas civilizadas, profesionales, con gran responsabilidad en la sociedad, que están llegando a eso, de inducir a los más pequeños al consumo del alcohol como algo normal. Sí, entonces eso es preocupante. Bueno, señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy el tema es el uso y el abuso del alcohol en el marco de las celebraciones de fin de año, fiestas de Navidad, el efecto que tiene, el impacto que tiene esta sustancia en nuestro cuerpo, tanto en la parte física como en la parte mental. Un elenco de profesionales, de psicólogos, de sociólogos, están compartiendo el tema, así que, señor director, nos vamos a una pausa, en breve continuamos.